elegimos a voleo, es decir, si hacemos sorteo entre todos los universos posibles y decimos, pues este cualquiera, sin fijarnos demasiado, pues lo más normal es que salga un universo que no sirve para nada. O sea, un universo donde toda la masa se junta en un solo lugar o todo se desperdiga, donde demasiado caliente, demasiado frío, demasiada agitación térmica. Es decir, de todos los mundos posibles, prácticamente casi todos no sirven para nada y solamente muy poquitos hay que hacer un ajuste muy fino de las leyes para que sea un universo donde se formen galaxias, donde se formen estrellas, donde se formen planetas, donde se empiecen a unir los átomos y se creen seres vivientes, etcétera, etcétera. Pero si son muy pocos los universos que tienen la constitución legal que permite hacer eso, todavía son muchos menores los que además el hombre puede comprender. Es decir, Dios podía haber creado un universo donde el hombre, o seres tan inteligentes como el hombre, o más inteligentes que el hombre, hubiesen surgido. Pero universos tan complicados que por listos que hubiésemos sido, seríamos completamente incapaces de encontrar sus leyes, sus ecuaciones y, de alguna manera, poder controlar esos universos. O sea que hay un doble ajuste, ¿no? Por arriba y por abajo, ¿no? O sea, es muy difícil hacer un universo donde el hombre quepa y todavía es mucho más difícil que ese universo sea comprensible para el hombre mismo. Entonces, ahí están, por decirlo así, el hombre está en el centro mismo de eso, ¿no? Está en un universo que ha hecho posible su existencia y está en un universo que, de alguna manera, está al alcance de su mano, que podemos comprender. Yo creo que esa es una posición central donde parece que va a ser más difícil que se nos desaloje. La última ya pregunta, porque... Sí. Sí. Sí, bueno, sobre ese asunto, quiero decir, se cuenta muchas veces que la enorme, digamos, dimensión del universo respecto a un poco lo que pueden ser nuestras propias dimensiones, se comenta que en una conferencia como esta el conferenciante dijo que, por ejemplo, el Sol tiene una fecha de caducidad y dentro de 3.000 millones de años el Sol se expanderá de tal manera que englobará dentro de su órbita la propia Tierra y quedaremos absolutamente, o nuestros descendientes remotos, quedarán absolutamente, digamos, fumigados por esa expansión del Sol. Entonces se cuenta que en la sala alguien levantó la mano y dijo, ¿cuándo dice que va a ocurrir eso? Y dice, pues dentro de 3.000 millones de años. Y dijo, menos mal, que pensé que dijo 3 millones de años nada más, ¿no? Bueno, 3 millones, 3.000 millones, quizá a nosotros no nos dé mucha diferencia, pero bueno, hay su diferencia. La última, el profesor Saturnino, y ya terminamos. Sí. Sí, también hay por ahí, ¿o qué? Es que aquí se ve fatal. Sí, es el micrófono. Sí, el micrófono. Bueno. No, que tenía el micrófono para preguntar hace rato. Sí, es que no se ve, no se ve de aquí. Sí. Perdona. Sí. Nada, yo quería preguntarte, hay una cosa que me suele gustar pensar, aunque no me gusta darle mucha importancia a la existencia del ser humano, a lo mejor con respecto al resto de la realidad, sí que me gusta darle una importancia en un aspecto, y es que siempre pensamos en nuestra conciencia, en algo que nos hace especiales, es una de las cosas que más especiales nos hace. Entonces, al estar el ser humano hecho de la misma materia que las estrellas, ser polvo de estrellas, entre comillas, es una prueba, el ser humano, de que el universo tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Entonces, eso está bastante bien en el sentido de, si empezamos a preguntarnos y a hablar de Dios como una conciencia superior, ¿no? Que lo envuelve todo, un universo con conciencia de alguna manera. Sí. Entonces, a mí, bueno, mi pregunta, aunque sea a lo mejor un poco comprometida en este momento, me gustaría saber tu opinión personal con respecto a qué daño hace, o qué beneficio da la religión entendida como trayectoria cultural a esa visión, a esa nueva visión de un Dios como conciencia superior y con más relación a lo mejor a la demanda de la actualidad. ¿Qué dificultades aporta esa trayectoria cultural y eso que nos ha enseñado la religión, esas tradiciones, con respecto a las necesidades que a día de hoy puede plantear estas cuestiones? Sí. Bien, usted me lo pone difícil porque hace unas preguntas que son realmente interesantes, pero que suponen un paso más adelante, ¿no? Yo, en este sentido, si no sería abusar de mis anfitriones, diría que me inviten a una segunda conferencia y este tema lo podríamos, pero tampoco quiero que piense que rehuyo el tema sin más. Yo diría que hasta qué punto, por decirlo así, el hombre es la conciencia del universo. De cierto modo, Teilhard de Chardin también dijo, ¿no?, que el hombre es de alguna manera, digamos, la especie en la cual la evolución empieza a pensarse a sí misma, ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido científicos panteístas, como por ejemplo Schrödinger,
que pensaba, decía, la conciencia solamente se conjuga en singular. Por eso él dice, a pesar de que pensamos que hay muchas conciencias, en realidad es la única conciencia que se va como asomando como por distintas ventanas, ¿no? Cada uno de nosotros seríamos una ventana a la cual se asoma la conciencia única, que sería, en cierto modo, Dios. Pero obviamente eso es una concepción panteísta. Entonces, la idea es si la conciencia del universo es de los seres humanos individuales o es una especie de conciencia colectiva que de alguna manera se va difuminando y va tomando cuerpo. Eso es un debate verdaderamente interesante, ¿no? Yo particularmente no creo que haya una especie de toma de conciencia colectiva del universo sobre sí mismo. Y en ese sentido sí que ahí creo que el problema del mal, que muchas veces se ha planteado como una especie de objeción contra la existencia de un Dios trascendente, yo creo que más bien es el problema del mal, que es un gran problema y no creo que nadie pueda alardear de tener su solución, es una gran dificultad para la idea de que un Dios inmanente. Es decir, yo creo que si algo nos enseña el problema del mal es que el universo no es Dios. Pero que haya un Dios más allá del universo y que a través o a pesar del mal permita que de alguna manera surjan esos átomos de conciencia que somos los hombres y que en cierto modo nos ponemos por encima de aquello de lo que partimos, que es el universo, eso creo que es una perspectiva que obviamente no se puede solucionar así como 4 frases, pero creo que es una discusión bien interesante, ¿no? Y sobre eso, sobre eso he escrito un par de libros y sobre eso sí que podríamos discutir largo y tendido. Bien, a veces se ha presentado en la actitud de eclesiásticos como un poco cerrados a la evolución y a las nuevas visiones de la vida y del cosmos, ¿no? Entonces, yo voy a ver si alguna vez ha oído usted comentar nada menos lo que dice al final de los ejercicios espirituales San Ignacio, que dice, unos elementos tienen el ser, otros tienen el ser y la vida, otros tienen el ser, la vida y el sentir. Y el hombre, además de tener el ser, la vida y el sentir, debe tener el saber para qué lo tiene. Entonces vemos cómo cada elemento está viviendo gracias a la ayuda del inferior. Y al mismo tiempo está superado y perfeccionado en el siguiente. O sea que en esa visión armónica, no sé, ¿pudiera decirme algo? Bueno, obviamente, no voy yo aquí a ponderar los méritos del pensamiento de Ignacio Loyola, ¿no? Pero sí, de alguna manera, uno de sus hijos, Francisco Suárez, escribe las Disputaciones Metafísicas. Y las Disputaciones Metafísicas, esa visión, en cierto modo, jerárquica, ¿no? Que hay como una especie de una estructura casi modular, ¿no? Tenemos un estadio. Claro, en cierto modo esto recuerda todo el tema de la teoría de las almas que está en Platón y en Aristóteles, ¿no? El alma vegetativa, el alma concupiscible, el irascible y después el alma racional, ¿no? Como que hay una especie como de enriquecimiento progresivo, ¿no? Pero tal como les pone Ignacio de Loyola y después a través de, digamos, los jesuitas, hay que tener en cuenta que no solamente el mundo católico, sino el mundo protestante se dedica a estudiar de una manera verdaderamente frenética las disputaciones metafísicas de Suárez. ¿Y por qué razón? Fundamentalmente porque hay un gran debate, digamos, apologético en Alemania en el siglo XVII y los protestantes empiezan a dar cuenta que pierden todas las batallas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los jesuitas tienen ese inmenso poder, no solamente argumental, sino retórico, que le dan un poco el ejercicio de la escolástica jesuítica, y dicen, tenemos que ir a por la misma. Entonces es curioso que ese modo, por decirlo así, modular de ir enriqueciendo la creación, lo encontramos en Descartes y después lo vamos a encontrar otra vez en Newton, ¿no? Que él dice, primero está el espacio vacío, después se pone en marcha un tiempo que también está vacío, después está el cuerpo y después viene el movimiento. O sea, la idea como que Dios va haciendo que la creación vaya entrando como por etapas y por graduaciones, y es algo que el racionalismo moderno lo va a exprimir todo el jugo que hay dentro de esa idea. Lo que pasa es que al final ese jugo también tiene sus problemas, ¿no? Y de cierto modo es ahí un poco la crisis del espíritu, digamos, jesuítico, que eso
Lo ha estudiado también Tournemont en el libro sobre la religión de Voltaire, ¿no? ¿Por qué de los jesuitas salió en el siglo XVIII todos los, digamos, los enciclopedistas, ¿no? Hay una serie de problemas históricos enormemente, digamos, interesantes y que también me gustaría poder discutir más en detalle. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos ustedes de este amplio auditorio y les remitimos para mañana, que también tenemos una gran conferencia muy interesante. Hay posibilidad de vida inteligente fuera del planeta Tierra, del profesor Javier Martín Torres, del Centro de Astrobiología del CSIC. Muchas gracias y que descansen. Muy bien, ¿eh? Bueno, un poco... Le han entendido, sobre todo que hay un amplio grupo de jóvenes universitarios, seguro que le han entendido muy bien. Le han entendido muy bien, seguro, porque ha sido claro la exposición. Muy bien. Un repaso por toda la historia de la filosofía. Sí. Muy interesante. Historia de filosofía condensada. Están bien en el hotel, ¿no? Pues está intrigo que sí. Aquí arriba de la facultad suya está muy cerquita. Y ahora vamos a cenar también ahí al lado. Muchas gracias. Ha habido gente joven, ¿eh? Que no se le ve así. Sí, por eso...